Bienvenidos jóvenes al segundo video para la práctica de disolventes y solubilidad. En este video vamos a ver entonces los aspectos prácticos, detalles necesarios para el laboratorio. Bueno, de primero vamos a hacer pruebas de solubilidad. ¿Por qué es importante hacer pruebas de solubilidad? Porque cuando nosotros trabajamos con disolventes, eh, necesitamos conocer que nuestro disolvente nos va a funcionar para lo que lo necesitemos. Por ejemplo, si queremos hacer una cristalización, una extracción, una cromatografía, algún análisis químico, necesitamos estar completamente seguros de que ese disolvente que nosotros seleccionamos sea compatible tanto con el objetivo de lo que nosotros vayamos a realizar como con la sustancia con la que nosotros vamos a estar trabajando, con nuestro compuesto, etcétera. Entonces, siempre es necesario tener plena certeza, digamos, de que el disolvente con el que trabajemos tenga una solubilidad, digamos, compatible con nuestros objetivos. Dentro de las pruebas de solubilidad, bueno, se pueden determinar con una serie de disolventes y de pruebas para saber, bueno, si las sustancias van a ser solubles o no. En nuestro caso, bueno, solamente vamos a utilizar 4 de esas pruebas. La prueba en agua, en éter, en hidróxido de sodio y en ácido sulfúrico concentrado. La prueba de agua y de éter nos da una idea sobre si el compuesto es polar o no polar, que es también una de las propiedades que vamos a estudiar en este laboratorio, la polaridad. Entonces, el agua que es un disolvente polar, el éter es no polar. Si nuestra sustancia se disuelve en el agua, entonces podemos clasificarla como polar. Si se disuelve en el éter, podemos clasificarla como no polar. Si se disuelve en ambos o se disuelve parcialmente en ambos, entonces tiene una polaridad intermedia. Luego, las pruebas con hidróxido y con ácido sulfúrico nos pueden dar alguna idea acerca de grupos funcionales específicos que tengamos en esa sustancia. Si reacciona con el hidróxido de sodio, entonces vamos a tener eh, algún grupo funcional que tenga un hidrógeno disponible eh, digamos, para perderlo, para arrancarlo del compuesto. Un hidrógeno lábil. Entonces, bueno, por ejemplo, ácidos carboxílicos, que propiamente sería un ácido que reaccionan con una base, pero este, hidrógenos unido a nitrógeno también podrían reaccionar, eh, o azufre también es posible. La prueba de ácido sulfúrico concentrado, bueno, no solamente me reacciona con grupos básicos, sino que también podríamos tener algunos otros grupos funcionales que reaccionen con el ácido sulfúrico y por lo tanto los hagan solubles, como por ejemplo dobles enlaces eh, o aromáticos polisustituidos también pueden reaccionar con el ácido sulfúrico y por lo tanto solubilizarse en el ácido sulfúrico. Esto a pesar de que puede ser que la sustancia sea no polar. Entonces, eh, por ahí tener eso presente. No necesariamente tienen que ser polar para que sea soluble en carbonato, bueno, perdón, en el hidróxido o en el ácido sulfúrico, sino que aquí podemos tener también solubilidad reactiva, que se hace soluble a partir de una reacción que está ocurriendo. Entonces, bueno, como les decía, esa solubilidad, bueno, nos da alguna idea acerca del grupo funcional que puede haber en el disolvente o en la sustancia que estamos analizando. De una manera, digamos, bastante sencilla, en química se habla de una regla que es igual disuelve igual. O sea, si tenemos una sustancia polar, podemos disolverla con un disolvente polar. Si nuestra sustancia es no polar, entonces se va a disolver en un disolvente no polar. Por acá, este,
con la solubilidad y con la polaridad, bueno, tener presente también que podemos tener grupos funcionales polares, pero eh, el compuesto puede ser no polar o puede ser que no se disuelva en el agua, que es un disolvente polar. Por ejemplo, bueno, si estamos hablando de un grupo, del grupo no polar prótico, ese es un grupo que tiene este, la capacidad de formar puentes de hidrógeno, o sea, tiene que ser de fijo, tiene que tener un grupo funcional polar, pero la molécula completa se comporta como no polar. Y entonces, aquí podemos aplicar la regla de los 4 átomos de carbono. El límite para solubilidad es 4 carbonos. Si tenemos la presencia de un grupo polar. Entonces, si ya tenemos 5 átomos de carbono, la sustancia va a ser no polar, va a ser insoluble en el agua. Si tenemos 4, digamos que estamos ahí como en el límite y usualmente tenemos una ligera solubilidad, pero incluso podríamos ver que es insoluble. Entonces, ya entrando propiamente a lo que vamos a hacer en el laboratorio, a cada pareja se le va a asignar una incógnita. Y con esa incógnita tienen que realizar todas las pruebas de laboratorio. Pero adicionalmente, esas pruebas tenemos que hacerlas o compararlas contra un patrón de cada uno de los grupos de compuestos. O sea, un patrón para el grupo no polar aprótico, un patrón para el grupo no polar prótico, otro patrón para el grupo polar prótico y otro patrón para el grupo polar aprótico. Son 4 patrones. ¿Cuáles van a ser los patrones? Ustedes en el laboratorio escogen qué quieren utilizar de patrón. Para cada grupo van a escoger un compuesto que, por supuesto, pertenezca a ese grupo y entonces lo utilizan como patrón, como una referencia para los resultados de cada una de las pruebas. Los patrones, los que ustedes escogen, los mantienen a lo largo del laboratorio. No cambien de patrón entre una prueba y otra. Entonces, son pruebas de tubos de ensayo. Son 3 pruebas: solubilidad, polaridad y habilidad donante. Esas pruebas las hacen para los patrones y las hacen para la incógnita. A partir de esas pruebas, de los resultados, ustedes comparan su resultado de la incógnita con el resultado de los patrones, hacen por ahí un poquito de análisis y determinan a qué grupo pertenece la incógnita. Por aquí puede ser que hayan dudas, pero este, tienen que poder por lo menos acercarse bastante bien, digamos, a las características de la incógnita. Si es polar o si es no polar. Eh, Vimos que para proticidad no hay una prueba como tal, entonces por lo menos que digan si esa incógnita tiene un grupo donador o si no tiene un grupo donador. Y por ahí cualquier característica adicional que ustedes puedan deducir a partir de estas pruebas, pues bienvenido sea, les va a ayudar después para la identidad de la incógnita. Una vez que ya ustedes hayan clasificado su incógnita dentro de alguno de sus grupos y que les hayan revisado que esa deducción esté correcta, entonces proceden a hacer las pruebas físicas para la incógnita. Esto es, bueno, como la incógnita va a ser líquida, entonces vamos a medir el punto de ebullición y el índice de refracción. La densidad eh, es una prueba que, digamos, no nos va a dar un valor numérico, simplemente podemos decir es más o menos densa que el agua. Resulta que la incógnita es soluble en el agua. Bueno, podemos hacerlo entonces respecto al éter, más o menos denso que el éter. Pero eso sería como nada más por ahí una referencia. Tampoco nos va a aportar demasiada información a la hora de deducir cuál es la incógnita. Pero las dos pruebas físicas, por supuesto que sí, porque ya nos dan valores numéricos que podemos comparar contra el cuadro de constantes y ya entonces definir cuál es la identidad exacta de la incógnita.
Ahora, por supuesto, cuando hagamos esta comparación, lo vamos a comparar contra las sustancias que pertenezcan a ese grupo que ya nosotros dedujimos. Si, era una, si nosotros dedujimos que la incógnita era polar, entonces, me dolió mucho. Si la incógnita es polar, entonces el punto de ebullición y el índice de refracción nos vamos a ir comparando solamente contra las sustancias que sean polares o las que coincidan contra las características que ya nosotros habíamos deducido para la incógnita. Y bueno, ese es el laboratorio como tal. El reporte se hace en parejas y tienen una semana de tiempo para entregarlo en mediación virtual. El reporte es bastante sencillo, bastante cortito, solamente poner resultados y un poco esa explicación de cómo deducen ustedes cuál es el valor de la incógnita. La práctica sí se puede hacer un poquito larga, a pesar de que es bastante sencilla. Entonces, para ayudarles con eso, un poquito de organización. Son 45 tubos de ensayo en total los que vamos a utilizar, entre solubilidad, polaridad y habilidad donante. Entre esos 45 tubos de ensayo, hay algunas pruebas que necesitan que los tubos de ensayo estén secos. Estas pruebas son las de éter de petróleo y las de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico con residuos de agua, por ejemplo, si el tubo está húmedo todavía, puede generar un proceso exotérmico que podría entonces explotar o salpicar un poquito de ácido sulfúrico y no queremos eso. Entonces las pruebas de ácido sulfúrico las vamos a hacer en tubos secos. Las pruebas de éter de petróleo también, porque si tenemos gotitas de agua, esas gotitas de agua no se van a disolver en el éter de petróleo. Entonces vamos a ver dos fases. Y puede ser que nuestra incógnita o el disolvente patrón con el que estamos realizando la prueba, resulta que sí es soluble, pero podemos ver dos fases por esos restos de agua. Entonces nos da un resultado falso negativo. Para evitarlo, mejor trabajemos con tubos secos. Con yoduro de sodio y glucosa, esto es una recomendación de utilizar tubos secos. No es estrictamente necesario, pero se los recomiendo. ¿Por qué? Porque el yoduro de sodio y la glucosa se disuelven en agua. Entonces, si tenemos unas poquitas gotitas de agua, se van a disolver y puede ser que nos dé un resultado falso positivo. Si está en tubos secos, entonces no vamos a tener ese problema. Si llegamos al laboratorio y ya tenemos algunos tubos secos, entonces podemos empezar con estas pruebas. Si no hay tubos secos, entonces ponemos a secar una parte de los tubos, mientras los otros tubos que están húmedos los utilizamos para realizar las otras pruebas que no necesitan de tubos secos. Para secarlos, les agregamos un poquito de etanol, poquito, menos de medio mililitro por cada tubo, apenas que enjuague las paredes, botamos el exceso de etanol y los ponemos en la estufa, más o menos en unos 15 minutos ya tienen que secarse. Un poquito más de organización para ayudarles en el laboratorio. Hay dos partes, la parte de tubos de ensayo, de pruebas químicas y la parte de medir propiedades físicas. El laboratorio tarda 2 horas y media. Entonces, en esta primera parte de realizar pruebas de tubos de ensayo, tienen que tardar máximo hora y 30 minutos, hora y media, para que después les quede una hora para realizar la parte de pruebas físicas, que puede ser un poco más rápida, pero no hay problema, mejor que salgan un poquito más antes. Pero con pruebas de tubos de ensayo, organícense para máximo hora y media. Y recordemos que son 3 pruebas, entonces máximo deberían tardar 30 minutos por cada prueba. Son bastantes tubos de ensayo, entonces recuerden rotular bien. Pueden utilizar codificación para que no tengan que escribir absolutamente todo, pero
que sepan exactamente qué tienen en cada tubo de ensayo. Ahora, algunos detalles respecto a estas pruebas. La prueba de solubilidad en ocasiones puede resultar un poquito confusa. No se puede distinguir bien si lo que estamos viendo es el menisco del líquido o si lo que se ven son dos fases. Entonces, podemos agregar un poquito más de la incógnita o del disolvente patrón. El procedimiento viene para agregar 2 gotas. Bueno, no importa, agreguemos 5 gotas, agreguemos 8 o 10 gotas. En total, no hay problema. Si tenemos que utilizar un poquito más para descartar si efectivamente lo que vemos son dos fases o si lo que estábamos viendo es el menisco, bueno, ahí no hay ningún problema. La prueba de polaridad, lo que hay que utilizar de los sólidos es una cantidad minúscula, es una micropunta de espátula. Para hacer una analogía, es como la parte metálica de la punta de un lapicero. Es algo muy pequeñito. Tratemos de agregarlo con el tubo recto para que el sólido caiga hasta el fondo. Si no es así, entonces utilicemos el mismo líquido para, digamos, lo agregamos por las paredes para que trate de lavar ese sólido que se puede haber quedado pegado en las paredes. En la prueba de polaridad con parafina, la parafina viene en pellets, que son como pastillitas y vienen un poquito grandes. Entonces, partimos una pastillita y agregamos un pedacito muy pequeñito. Y con la parafina también, puede ser que la parafina se disuelva, pero es muy lenta para disolverse. Entonces, hay que agitar bastante. Este, casi que, bueno, la referencia sería la parafina con el disolvente no polar aprótico. Tiene que disolverse. Si ustedes ven que no se disuelve, es porque les hace falta agitación. Entonces, como les decía, una punta de espátula muy pequeñita o unos cuantos cristales del sólido solamente para esta prueba de polaridad. Y lo mismo con habilidad donante. Apenas 1 o 2 cristalitos de yodo. Es muy poquito lo que necesitamos para hacer esta prueba. Y la última recomendación, bueno, punto de ebullición e índice de refracción, para compararlos con el cuadro de constantes, tenemos que tener los valores corregidos. Entonces, bueno, hacen la corrección. Con el punto de ebullición podemos utilizar la regla de Crafts para hacer esa corrección. Y bueno, ya ahora sí, la última recomendación para el laboratorio. La incógnita se les va a entregar en un vial. Ese vial es todo lo que tienen de la incógnita. Si se les riega, entonces ya no pueden hacer más de laboratorio. Para evitar ese tipo de accidentes, ustedes colocan el vial dentro de uno de los beakers pequeñitos. Entonces, si el vial se les vuelca, bueno, primero las paredes del beaker no van a dejar que se vuelque y segundo, en caso de que se vuelque, va a quedar dentro del beaker. Entonces, no han perdido la incógnita. Eso como una recomendación. Mantengan la incógnita siempre tapada por aquello de que se les vaya a evaporar, aunque usualmente tienen suficiente volumen para trabajar, y tengan un solo gotero para la incógnita. Bueno, sin más por el momento, entonces, eso serían las recomendaciones para el trabajo en el laboratorio. Y bueno, no queda más que muchos éxitos en el laboratorio y nos estamos viendo.